lectura sí, 1 y 13. Fieles al encargo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figeleo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haga misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta noche por tu bendición y tu Espíritu Santo que está con nosotros. Pido, Señor, que me des palabras y facilidad en esta noche para expresar lo que has puesto en mi corazón para tu pueblo y todos los que nos escuchan, Señor. Sigue dándonos dirección, Señor, y revelación de tu palabra para seguir haciendo tu obra y permanecer fiel en lo que nos has encargado de hacer en estos últimos días, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, más de si me da un segundito, voy a ver si... Bueno, la epístola de Timoteo, hemos estado hablando acerca de fieles, y yo he titulado esto fieles al encargo, y vemos aquí que Pablo es el que le está escribiendo a Timoteo. Él está escribiendo y él había fundado la iglesia, nos dice en Hechos el capítulo 20, ¿verdad? Que estuvo ahí, se despidió de Efesios, y después, cuando él se fue de Efeso, estaban ahí todos, reunidos, y pues se despidió, y después tuvieron problemas. Tenía ya después de un tiempo que andaba de viaje, y en este tiempo él regresó. Él se fue y se quedó Timoteo. Entonces, cuando él está en sus viajes y quedó en la cárcel, estaba encarcelado en ese tiempo, y le manda una carta a Timoteo porque lo había mandado a Éfeso para tratar con problemas de la iglesia que habían fundado. Le mandó primero a Timoteo, y también después de un tiempo le volvió a enviar a la segunda de Timoteo, la epístola. Esto es la que estamos viendo aquí ahorita. Y el apóstol Pablo es el mayor, está ya acabando su carrera, y es el apóstol que había fundado la iglesia. Y se está acercando su despedida. En esta epístola vemos en el capítulo 4, en el 9 de Timoteo, que está cerca de partir, porque después que le escribió, pues sabemos que recibió la muerte. Pero les escribe, y cuando le está escribiendo, vemos que lo está animando. La epístola era para animarlo, y porque Timoteo era joven, estaba en el ministerio, era un joven líder, y lo estaba animando para que siguiera hacia adelante, perseverando en el ministerio.
que lo animaba a que tuviera ánimo, a que no tuviera temor y que siguiera hacia adelante. Y le está encomendando a unos consejos. Y esto es muy importante para nosotros entender, como en el ministerio, poder recibir los consejos de los que nos enseñan, de los pastores, de los líderes. Y como líderes podemos aprender mucho de esta epístola. Podemos aprender demasiado en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos tomar muchas lecciones de esta epístola. Cuando la estudiamos a fondo, podemos ver todos los resultados. Pero vemos unas cosas. Yo quiero en esta noche, hemos escuchado mucho acerca del versículo 2 y de las palabras de siendo fiel. Pero lo importante para nosotros es ver el encargo en esta noche que Pablo le da a Timoteo. Le da un encargo muy muy importante, y le dice ahí en el capítulo 2, versículo 2, le dice: tú lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles. Ahora, ¿por qué es importante esta epístola? ¿Por qué es importante la epístola de Pablo a Timoteo? Vemos que lo anima, que él le ama, hijo amado, es como su padre espiritual en las cosas, lo había educado, había estado con él. Pero vemos ciertas cosas. Le dice ahí en el capítulo 2, le dice, el capítulo 2, el versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para también enseñar a otros. Y como les dije, son las palabras últimas de Pablo hacia Timoteo, y por eso es importante. Cuando alguien se va a morir, deja unas palabras muy claves, muy importantes. Cuando alguien ya se está listo para partir del mundo, comienza a tomar valor lo que él dice. Y el año pasado que estuvimos aquí, Pastor Chu en la sección 6 nos habló, ¿verdad?, acerca de Dios le había mostrado al apóstol Pablo cuándo iba a morir, que él se iba a partir, le había avisado. Y la pregunta que nos hizo el año pasado fue: ¿qué harías tú si sabías lo que si te ibas a morir? ¿Verdad? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que íbamos a morir y que íbamos a vernos con el Señor? ¿Verdad? Algunos estuvieran muy alegres, otros quién sabe, ¿sí? Porque todos vamos a rendir cuentas. Pero hay unas urgencias, hay algo urgente cuando sabemos que el tiempo se acerca. Y el apóstol Pablo, estando en la prisión, no le manda a decir a Timoteo los resultados de lo que estaba en la prisión, o qué lo iban a hacer. Pero su preocupación de Pablo era Timoteo y las iglesias. Su preocupación, en sus últimas palabras, su enfoque era la tarea. Su enfoque era que Timoteo se mantuviera fiel, pero le da un encargo muy importante, ¿verdad? Y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Y yo me quiero enfocar en el sentido práctico en esta noche a la iglesia y a todos nosotros como líderes, que hay que permanecer fiel al encargo en lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha encomendado. Sabemos que nos ha dado su palabra, nos ha dado la palabra para mantenernos íntegros. Pero también en el ministerio, cuando estamos perseverando, a veces hay luchas, hay pruebas. Timoteo estaba medio desanimado, pero le dice, ¿verdad?, Pablo, que se anime y que Dios no le ha dado espíritu de temor, y que confrontara los problemas que estaban haciendo, porque había falsos maestros, falsos profetas, y muchos habían, cita un ejemplo ahí en el capítulo 1, acerca de unos que se habían rebelado contra Moisés en el Antiguo Testamento, porque no se estaban sujetando a las cosas de Dios. Pero nosotros entendemos,
¿verdad? Que lo está animando, y en el versículo 13 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor en Cristo Jesús. Y luego dice: guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice: guarda el depósito. Y luego le da un ejemplo en el versículo 15. Le dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermonejes. Sí, dice: todos me han abandonado. No se sabe mucho de estos dos hombres, nomás que lo habían abandonado, y yo creo que por seguro Timoteo los conocía. Él los conocía y le daba un ejemplo negativo de cómo ellos no fueron fieles, ellos los abandonaron. Y lo opuesto de ser fiel es ser infiel, es ser la traición. Y en el ministerio, para muchos líderes, sufren muchas traiciones, mucha gente los abandona. Muchas veces hay mucho abandono en el ministerio, los ponen a encargo de algo, les dan una tarea y no son fieles al encargo que les dan. Y le da el ejemplo, ¿verdad? Que eso sucede. Le da un ejemplo negativo y luego le da un ejemplo positivo. Entonces le dice en el versículo 16, le dice, ¿verdad? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haga misericordia cerca del Señor en aquel día. Y en cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y dice, tú lo sabes, ¿verdad? Mejor. Nos ayudó. Danos a entender, le está recordando de algo positivo, de cómo Onesíforo les apoyó, les ayudó, y cómo sí hay apoyo en el ministerio. Y siempre hay bendición. ¿Cuántos saben que es una bendición, los hermanos que son de mucha bendición y que están listos para apoyar? Pueden apoyar en la obra del Señor, y siempre hay los infieles y hay los fieles. Hay aquellos que le quieren echar muchas ganas y aquellos que no quieren hacer nada para el Señor. Pero hay que decidir ser como Onesíforo, ¿verdad? Ser fiel al Señor. Pero vemos esto que lo está animando, y para nosotros en estos tiempos hay que animarnos a las cosas buenas. Y Juan dice, busca hombres fieles. Dice, mira, el trabajo de Timoteo, el encomendado que le estaba dando Pablo a él, le dice, mira, busca o encomienda, no busca, pero encomienda esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Eso fue la tarea que le estaba dando, ¿verdad? Le dice, lo que has oído de mí, todo lo que te has depositado, y eso sabemos que para que Timoteo fuera escuchado de Pablo, era que andaba junto con Pablo por un tiempo. Pablo lo tenía, y ese es uno de los primeros puntos que quiero traer en esta noche a nosotros, que las relaciones ministeriales del líder a sus discípulos son muy importantes. Las relaciones con pastores, con otros pastores que los guían o sus mentores, es muy importante. Aquí el apóstol Pablo no estaba en Éfeso, estaba en la cárcel, pero lo estaba escribiendo y aún le estaba dando consejos desde lejos. ¿Por qué? Porque tenían una relación, eran íntimos en su relación con el Señor, y le había enseñado muchas cosas del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo había andado con él, por eso le dijo, lo que has oído de mí antes, muchos testigos, eso encomienda, eso encarga a hombres fieles. Eso dile a los hombres fieles. Pero él sabía lo que había oído, porque se había estado mucho tiempo bajo las enseñanzas de Pablo. Él estaba con él, había andado con él, y ahí vemos en el capítulo 1 donde dice, mira, cuando estamos en Éfeso, tú sabes cómo nos ayudó Onesíforo. Tú bien lo sabes, porque él estaba involucrado. Y Timoteo sabía de estas cosas. La epístola de Pablo a Timoteo es algo muy personal, porque le habla, ¿verdad? Hijo mío, y con mucho cariño y con mucho amor le escribe, porque estaba muy cercano. En otras partes de la Biblia los dice, ¿verdad?, que ni a ningún otro tengo que piense igual como yo, más a Timoteo,
¿Por qué? Porque tenían una relación muy cercana, pensaban iguales, tienen el mismo corazón. Y eso es porque cuando estamos buscando, la epístola nos enseña muchas cosas que podemos aprender en el ministerio. Y una de las cosas cuando le está encargando Pablo a Timoteo es que seleccione los líderes, selecciona a hombres fieles. Y esa es parte de la tarea. Escoger a hombres fieles es una tarea que todos nosotros como líderes tenemos. Hay que buscar a los fieles. Ese es un proceso. Pero vemos estas cosas que están sucediendo, estaban sucediendo aquí en Timoteo, y así que le está encargando, ¿verdad? Este ministerio, el encargo del ministerio. Ahora, ¿por qué es urgente? En Primera de Crónicas, capítulo 12, vayamos ahí por un segundo. Primera de Crónicas 12:32. Miren ese escrito, además quiero traer algo de la urgencia. Dice, Primera de Crónicas 12:32 nos dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyas órdenes siguieron todos sus hermanos. ¿Okay? Una vez más, de los hijos de Isaacar, 200 principales, o eran líderes, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyas órdenes siguieron todos sus hermanos. Y estaban entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Hoy en día, nosotros debemos saber lo que la iglesia tiene que hacer. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le escribe y también le advierte en la epístola que los días, en el capítulo 3, que los días iban a ser malos, que el carácter de los hombres iban a ser en los postreros días. Ya estamos viviendo estos días, y el tiempo en cual nosotros vivimos, hay que tener entendimiento que el tiempo y la venida del Señor se nos acerca. Pero ¿qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo? ¿Qué es lo que la iglesia debe estar ocupada haciendo? Y yo creo que la iglesia debe de estar bien ocupada, ¿verdad? En el encargo de hacer los hombres fieles, para poder enviarlos a que enseñen otros. En otras palabras, el discipulado, el entrenamiento. La iglesia tiene que estar ocupada porque el tiempo se aproxima. No sé cómo están las cosas en ciertos países, pero yo sé donde nosotros vivimos, en este año se pasaron muchas leyes que van a afectar a la iglesia. Aún en las escuelas, nuestros hijos los envían a la escuela, y ya los libros han cambiado. Ahora es contra ellos, van a promover el estilo de vida preferido de ellos. En muchas diferentes áreas están cambiando los libros para que puedan promover que está bien que un niño tenga 2 mamás, o que los niños tengan 2 papás, que eso está bien. Y les están robando su identidad, le están quitándose, y esas son leyes y si alguien dice algo, entonces están violando la ley, están viniendo en contra. Y estas cosas van a afectar a la iglesia. Se va de mal en peor. La agenda que tienen muchos, estaba viendo las agendas que tienen las organizaciones, y están todos promoviendo para una religión mundial, muchas de las organizaciones, y se están haciendo muchos eventos para ponerse en una unidad. Y van que vuelan con estas agendas. Este es el mundo, ya están cosas programadas en este año que quieren hacer todos uno. Y hay muchos en la iglesia, de la iglesia apóstata, que se han apartado de la fe,
que están aceptando, y ahora ya tienen hasta mormones cristianos, dicen, y hay musulmanes cristianos, y están mezclando todo el rollo junto. Y la gente, pues, si no está discerniendo la palabra y mantenerse fiel, se dice, pues, ¿qué tiene? Acabamos todos servimos al mismo Dios. No, porque ahora ya va a ser en contra predicar solamente a Jesús. Va a ser una violación nomás levantar el nombre de Jesús, porque si lo haces vas a ser marginado. Si lo haces te van a poner presión. Pero estamos enfrentándonos a esos días. Por eso es urgente que la iglesia sepa en cuáles son los tiempos que están viviendo. Y yo le digo a la iglesia que es muy, muy importante que disciernen estos tiempos. Y por eso el mensaje de buscar a hombres y mujeres fieles es tan importante para nosotros en esos momentos. Aún el apóstol Pablo, cuando se estaba listo de partir, ¿verdad? Él le dijo, mira, lo que estaba en su mente era esto. Lo que has oído de mí, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación, el mensaje de vivir en piedad, en santidad. Esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles. Esto enseña, ¿verdad? Esto encomienda a hombres fieles. Y por eso es importante para nosotros también ocuparnos en las cosas de Dios. Ocuparnos en las cosas de Dios. Ahora, el apóstol Pablo terminó. El apóstol Pablo estaba terminando su carrera. Él estaba terminando su carrera y era un buen ejemplo para Timoteo. Hablando de las relaciones, los líderes tenemos que ser buenos ejemplos. En la palabra de Dios, en Hebreos, el capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13 y 7 nos dice en la palabra de Dios, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice esto, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí nos enseña, ¿verdad? Considerar, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y dice, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Nos está diciendo que cuando consideran sus líderes, los estudien. Y nosotros sabemos como líderes que la gente nos va a estar viendo, y lo que uno hace, ellos van a hacer. Por eso hay que ser fiel. Por eso hay que mantenernos en integridad. Por eso hay que ser un buen ejemplo. Así como Pablo era un buen ejemplo a Timoteo, él podía decir, como le dijo a los corintios, mira, sígueme a mí, que yo estoy siguiendo a Cristo. Y él no tenía problemas poniéndose como ejemplo, porque él también servía a Dios. Y esto es lo que hace falta en la iglesia hoy en día, buenos ejemplos, para que los otros se levanten y puedan seguir las pisadas de los líderes. Y sabemos que hoy Dios está buscando a hombres fieles, idóneos, para también enseñar a otros, capaces, ¿verdad? Para poder salir adelante. Ahora, no todos terminan bien, no todos terminan, muchos comienzan, pero no todos terminan. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué mucha gente desanima? Porque son como, ¿cómo se llamaba que estaba ahí? Fileo, o no, feo no era. Perdón, con el español a veces se me contrapea. Y el Hermógenes, ¿verdad? Hasta los nombres se me hacen medio raros, ¿verdad? Ellos estaban en la obra y lo abandonaron, no eran fieles.
No, muchos comienzan en el ministerio, muchos comienzan por un tiempo y luego no terminan. No terminan. Y la clave es poder terminar, como dice Pablo, ya que he terminado mi carrera. Terminar, ser fiel hasta el fin. Y hay en un estudio de varios líderes bíblicos y también otros líderes, hay en común como 6 barreras que estorban a gente para terminar bien. Hay como unas 6 barreras que por cual no terminan, ¿verdad? Una de las barreras es las finanzas. Una de las barreras es las finanzas, el uso, el abuso, y hemos visto esto en muchas iglesias, cómo la gente se desanima. ¿Por qué? Porque los líderes abusan de las finanzas, abusan del uso de las finanzas, y no, la gente se desanima, no quiere seguir, ya no tiene fe, porque no son fieles. Otra barrera, ¿verdad? Es el poder, se les va a la cabeza el orgullo, ¿verdad? Sus privilegios, y terminan, ¿verdad? El orgullo viene antes de la caída. Y cuando el orgullo entra a la vida de un líder, no pueden seguir hacia adelante. Otra barrera es las relaciones inmorales. Hemos oído de estas cosas durante la semana. Relaciones inmorales, ¿verdad? Hoy escuchamos de Josué, que fue íntegro en contra de la esposa de Potifar, pero él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel y resistió. Pero hay unos que no resisten y caen en esa dimensión y no terminan su carrera. Otra barrera es la familia. Son asuntos cuando comienzan los problemas entre los líderes con sus familias y con sus hijos. A veces ya no pueden seguir adelante en el ministerio porque la familia no está íntegra y el diablo les gana, y después ya no siguen adelante fiel en el ministerio. Y la otra barrera es cuando dejan de crecer, ¿verdad? Dejan de crecer, y se llama, en inglés la palabra es plateauing. Planicie. Se llegan ahí, en vez de seguir creciendo y acercándose a Dios, nomás ya estando más en un cierto nivel, y ya no quieren crecer, ya no quieren dar más. Y siempre hay que estar creciendo en las cosas del Señor. Hay que estar creciendo para terminar bien, porque si no, uno sigue creciendo, se estanca en su crecimiento personal. Pero por eso es importante para nosotros terminar bien y ser buenos ejemplos. Y esto es lo que el apóstol Pablo era para Timoteo. Él terminó bien. Y nosotros, cuando hablamos de siendo fiel al encargo, hay que ser fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Cuando Dios nos llama a ser fiel hasta el final de todo. Y eso es el carácter que se requiere. Ahora, ese es el proceso, ese es el encargo de terminar bien. La urgencia de lo que está adelante en 2012, ¿qué trae para nosotros, ¿verdad? Como iglesia? ¿Y qué Dios está haciendo entre nuestros medios? Hemos visto el crecimiento, hemos visto que hay mucha necesidad, hay ciudades invitando que quieren pastores. Entonces ahorita hay una búsqueda para hombres y mujeres fieles, idóneos, capacitados. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer intensamente. El proceso de levantar obreros. Esto es lo que el apóstol Pablo, cuando él toma esto y le dice a Timoteo, mira, en el capítulo 2, el versículo 2, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga. Y sabemos que él se pasaba anunciando el evangelio, se pasaba fundando iglesias, se pasaba enviando obreros, y siempre era un hombre, ¿verdad?, dedicado a la obra de Dios.
Timoteo había escuchado muchas de estas cosas, en siendo fiel, siendo buen ejemplo, cuidándote de lo malo. Dice, esto encarga, y esta es la tarea, esto encarga a hombres fieles. Y para nosotros entenderlo en esta manera, hombres fieles se forman, no nacen. Hombres fieles son forjados. Quiere decir que es un proceso. Es un proceso de estar entrenándolos, viendo si son fieles. ¿Y cómo se comienza? La Biblia nos dice que son fieles en lo poco, después van a ser fieles en lo mucho. Pero se toma un proceso de adiestramiento. Se toma un proceso de poder adiestrarlos y hacerlos crecer en las cosas de Dios. Y ese proceso vemos en la palabra que dice, esto encarga. ¿En qué será esto? Es encomendar, es enseñar, es instruir. El Señor Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice, tiene esto mismo en mente, y dice, Mateo 28, 19, nos dice en la palabra de Dios, dice, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo, cuando ya se iba a ir, les dijo a sus discípulos, hagan discípulos. El apóstol Pablo, a partirse, le dice a Timoteo, encarga estos hombres idóneos, ¿para qué? Para que enseñen a otros también. O sea, el enfoque es no para ellos enseñarles para que sean idóneos, capaces, para que enseñen a otros, para que los capaciten. Y esa es la obra que tenemos que hacer continuamente. Ahora, hay cierta obra que se hace con los estudios en conocimiento, pero el carácter se forja en las relaciones. El carácter se forja dando cuentas. El carácter se forja en las iglesias cuando se está levantando, cuando uno da cuentas o rinde cuentas a su líder. Y están en una relación, y así es cuando uno puede ver si está levantando a los obreros o no, haciéndoles las pruebas. En Deuteronomio capítulo 4, nos dice en la palabra de Dios, versículo 1, hablando de enseñar. El proceso de enseñar toma tiempo, y como pastores, como líderes, tenemos que estar siempre trabajando con ellos. Podemos entender que el proceso de enseñar es como ejemplo, es ver, porque sabemos que el Señor, aún en Marcos capítulo 3, versículo 13, nos dijo que Él llamó a los 12 para que estuvieran con Él, y después para enseñar, para que estuvieran con Él, para después enviarlos. Pero una vez más vemos la relación que tienen. Ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Pero miren lo que dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Esa palabra enseño es la palabra lamar. Ahora, el capítulo 5 de Deuteronomio, capítulo 1,
Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obras. Sí. En el capítulo 4 nos dice, ¿verdad?, que los enseña. En el capítulo 5 dice, apréndelos. Y la palabra apréndelos en el 5 y la palabra que se utiliza en el capítulo 4, enséñalos, es la misma palabra, lamar, que quiere decir en sí acostumbrar, adiestrar, aprender, domar, enseñar o enseñador, instruir. Y nos da a entender, ¿verdad?, que aprender y enseñar lo que viene haciendo es la misma cosa. Si los discípulos, yo les digo así, cuando les enseño a los maestros, si mi gente no está aprendiendo, entonces yo no estoy enseñando. O sea, si muchos dicen que no quieren hacer caso, o no se quieren levantar los discípulos, o no hay buenos obreros. ¿Por qué? Porque no están siendo adiestrados, no están siendo entrenados. Y si no están siendo entrenados, que algo tenemos que componer en nosotros, en la forma en que estamos llevando a cabo este encargo de hacer discípulos, porque es algo que toma tiempo, hay que ser constantes y hay que ser ejemplos, no nomás con el conocimiento, pero en carácter, y no nomás conocimiento y carácter, pero en el hecho, en la práctica. Estar bien equilibrados en cómo estamos discipulando a la gente, y eso toma mucho trabajo. Eso toma mucho trabajo cuando estamos en la obra del Señor, porque parece, ¿hasta cuándo van a aprender? Y como pastores nos toma tiempo. Me acuerdo que cuando nosotros comenzamos, el pastor me dijo, a su tiempo, y ha sido unos años. Y otros pastores me decían, ya envíalos, ya están buenos. No están listos, porque no han aprendido, y no los quiero enviar porque después van a fracasar. Y tenía que esperar a su tiempo, porque toma tiempo forjar maestros, toma tiempo forjar buenos obreros. Pero si no los dedicamos a hacerlos, a inspirarlos, no va a suceder. Entonces muchas iglesias que están levantando, a donde quiera que vamos, esto es lo que necesitan: enseñanza, necesitan la palabra, necesitan maestros, necesitan ejemplos. Y eso lo hacemos, ¿verdad? Es un trabajo que constantemente hay que estar adiestrando, enseñando y predicando la palabra. No todas las otras cosas que escuchamos, no todo aquello que está, pero enseñando las palabras, siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué requiere de nosotros en ese aspecto? Ahí una vez más en Timoteo. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí?, capaces. Luego dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Y da tres ejemplos, da otros dos, da el del atleta y el del labrador, ¿verdad? El atleta tiene que correr legítimamente, hay reglas, así como nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios y no en otros métodos, pero predicando la palabra de Dios. Y como labrador tenemos que trabajar, dice, debes trabajar primero. ¿Cuántos saben que la obra es mucho trabajo? Por eso hay que perseverar hasta el fin, pero quiero enfocarme en el soldado.
¿Cuál es la actitud del soldado? La actitud del soldado debe de ser agradar a quien que lo tomó por soldado. Es decir, tener la actitud de decir, sí, comandante, ¿qué quieres? Y hacer lo que Dios quiere, ser obedientes a nuestro Señor. Y cuando comenzamos a ser obedientes a nuestro Señor, vamos a ver los resultados. Hombres fieles son obedientes a lo que Dios manda. Tenemos que adaptarnos y tener en la mente que somos soldados en el ejército de Dios y hay que ser obediente al comandante. Ahora, Dios quizás nos está hablando o te está hablando a que entres a la obra o haz algo, sirve en la iglesia, ser más fiel, ser idóneo, pero no queremos ser obedientes, no queremos ser soldados fieles a la obra. No queremos tener la actitud de decir, sí, Señor. Y eso es lo que Dios busca en estos últimos días. Busca a hombres fieles. Se buscan hombres fieles. Escuchamos al principio del Congreso, ¿verdad? Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, sabemos que es una gran necesidad. Hay una demanda tremenda. Y por eso nosotros tenemos que acelerar, no en un sentido forzarlo, pero en nuestras oraciones hay que enfocarnos a entrenar a los que sí están fieles en la iglesia. Hay que sí tener un sentido de forjarlos para enviarlos a los que quieren. Y animarlos a que tenemos un encargo, hay que encargar esto a hombres fieles, que sean idóneos o capacitados para entrenar a otros, para que puedan trabajar. Ahora, se requiere fe para agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Qué es tanto hay que hacer? Hay pastores que dicen, necesitamos mucha ayuda, necesitamos apoyo. Y aunque se puedan meter a estudiar en la internet y todo, pero hay que supervisarlos de todos modos. Porque uno dice aquí, acuérdense lo que dije al principio, las relaciones son importantes. El apóstol Pablo dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encomienda a hombres fieles. Lo que has oído de mí, hay una relación, porque no todos escuchan al Espíritu Santo, porque algunos dicen, no, es que yo no escucho nada más que al Espíritu Santo. Yo y el Espíritu Santo. Y yo no voy a hacerle caso a nadie más que al Espíritu Santo. O no voy a aprender de nadie más que del Espíritu Santo. Me acordé de un muchacho que dice, no, yo no leo libros, yo no hago esto, no nada. Yo voy a ser original o nada. ¿Sí? Y fue las dos cosas. ¿Sí? Fue las dos cosas. Porque no quería hacer caso. ¿Sí? Pero tenemos que aprender, tenemos que tener una buena relación. Y aún como pastor, yo le doy gracias a Dios por casa de oración, por los pastores, porque desde hace años que hemos estado viniendo. Y cuando venimos, gracias a Dios porque la palabra te mantiene fiel. Y no sé, escuchamos durante la semana, ¿verdad? A veces nosotros en el crecimiento nos podemos desviar aún como pastores. Y yo no sé creo que sí le he contado al pastor. Pero en la sinceridad, muchas veces andamos allá buscando y si no sabemos a quién estamos escuchando, nos podemos desviar. Y en la sinceridad de querer hacer las cosas para Dios y querer ser fiel, me acuerdo hace años, no recién, hace años, que cuando comenzó todo eso de la guerra espiritual y esto y que el otro, y pues yo quería sacar al diablo de Bakersfield. Yo quería sacar al diablo de Bakersfield y dice, ok, y está bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ahí me traen echando aceite en toda la ciudad. Y yo allá echando aceite hasta crucé el freeway número 5 que va para Los Ángeles, me atravesé el freeway con el aceite corriendo. Imagínense. Y, ay, ¿qué está haciendo?
Pero yo estaba equivocado, estaba sinceramente equivocado. ¿Sí? Y ya cuando comencé a ver las cosas y vinieron a escuchar la palabra de Dios, no, pues estamos muy mal. ¿Sí? Estamos ya, hasta locos estábamos. No, qué bueno por la palabra. Qué bueno por un lugar que te enseña y te adiestra. Y aún, yo no, como digo, ya tengo como 30 años de convertido. ¿Sí? No puedo decir que tenía antes de convertir, no era profesional, no fui a la escuela. Bueno, era profesional, un ladrón profesional. Eso sí. Pero el Señor me convirtió. Por eso me siento a veces como el apóstol Pablo. Dice, yo era el más pecador, pero por su misericordia, y lo hice en ignorancia, y no sabía lo que andaba haciendo, pero el Señor me convirtió. Me convirtió y me dio. Por eso cuando le dice Pablo a Timoteo, guarda el depósito del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo me transformó. Pero aún así, creciendo y con mi sinceridad, me desviaba si no tenía a alguien como ejemplo. Sí, porque tenía malos ejemplos. Entonces yo andaba haciendo muchas cosas y según eran cristianos, pero eran mal. Y cuando Dios en su soberanía nos conectó con Pastor Shui, para nosotros, para mí fueron salvavidas. Porque quién sabe dónde estuviera hoy. Quizás volando por allá, no sé. Pero su ejemplo, y yo lo estudiaba. Yo lo consideraba, miraba su iglesia y miraba que iba bien calmado, y yo con poquitos me jalaba la greña y lo miraba y decía, ¿cómo le haces? Y siempre andaba preguntando, y venía y miraba a todo el mundo. Y no hablo mucho porque a veces me atoro con las palabras, pero ya me estoy acostumbrando. Pero me ayudó su ejemplo, me dio la palabra y los congresos que han tenido para educarnos, para que tuvieran mantenernos la línea. Y Dios es fiel. Dios es fiel porque cuando tienes el Espíritu Santo, Él te enseña, esa es verdad. Esa es la verdad. Sí. Y como soldados, pues queremos hacer las cosas bien. Yo quería hacer las cosas bien. Y todos tenemos, cuando nosotros comenzamos, ellos oraron por nosotros y salimos en fe, y Dios nos ha ayudado estos años. Hoy tenemos la congregación, unas en inglés y unas en español. Sí, y están creciendo y hay gente por la gracia del Señor, pero ha tomado un tiempo. ¿Y qué nos ayudó? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Quizás tú estés por ahí y dices, ¿cómo le puedo hacer? Pues todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Todos tenemos la palabra de Dios y tenemos buenos ejemplos que podemos seguir. Mira, en Hechos, el capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 32. Donde quiera que vayamos, encargando, todo lo que podemos entender es esto. Hechos capítulo 5, versículo 32, los apóstoles estaban diciendo esto, dicen, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. También el Espíritu Santo, Él siempre está con nosotros. Dios nos ha dado al Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que le obedecen, a los fieles, a los que escuchan la voz. Cuando estás leyendo la palabra de Dios, esa voz te guía, la voz de la palabra del Señor. Porque Él está encargado
¿Cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Escuchamos lo que está pasando aquí, lo que Dios está haciendo entre casa de oración en todas partes, no es algo fabricado por los hombres, pero es algo fabricado por el Espíritu Santo, que Él está moviendo las cosas, como dice en Hechos capítulo 13, versículo 1, Hechos 13 y 1. Bueno, en versículo 2, vamos a comenzar en el versículo 2. Estaban unos profetas y maestros unidos orando, ministrándole al Señor. Y luego dice en el versículo 2, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo lo dijo, ¿verdad? Entonces dice, el versículo 4, ellos entonces enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, dándole a Dios su lugar. ¿Quién está en control de la iglesia? Dios. ¿Quién está en control de nuestras iglesias? El Espíritu Santo, Dios. Él es el que está moviendo las cosas. Y todos tenemos, si somos cristianos y nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo cuando lo pedimos. Él nos guía y eso es lo que nos ayuda. Algo que me ha ayudado a mí en mi vida es el Espíritu Santo, que Él es fiel. Y aun cuando nos equivocamos, Él nos corrige, Él nos enseña. Y así lo puedes hacer. Vemos en Hechos, parece que es 4 y 13, que cuando vieron a los hombres, dice, Hechos 4 y 13 nos dice, entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. A veces no tenemos muchas otras cosas, pero tenemos el Espíritu Santo. En muchos lugares donde están, donde se encuentren, quizás no hay una iglesiota o mucha gente y dice, ¿dónde están los obreros? Pero tenemos al Espíritu Santo. Y Él es el que levanta las obras, Él es el que pone los hombres fieles, y Él es el que hace los milagros. Él es cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Cuando le obedecemos a Él. Y cuando Él te habla acerca de ser fiel, acerca de servir, hay que obedecerle, porque Él busca obreros. Él está llamando para una hora como la que estamos viviendo, hombres y mujeres en santidad de la palabra. Sabemos que hay una escasez de la palabra en todos lugares, y nosotros que tenemos la verdad, escuchamos la verdad, hay que anunciarla. Y Dios quizás está apartando a gente. El hombre no lo aparta, Dios lo aparta. Pero si tú escuchas la voz de Dios, hazle caso. Y Dios es fiel. Cuando Él te llama, Él te ayuda. Cuando tienes fe en Él, Él te ayuda. Fieles, porque Él es fiel. Es su carácter. Aprendimos esto, ¿verdad? Dios es fiel. A nosotros nos ha ayudado. Cuando nos fuimos, oraron por nosotros y Dios nos abrió camino. Dios nos abrió camino y ha sostenido la obra hasta hoy, creyendo en Él, creyendo en Él. Proverbios 28, termino con esto. Proverbios 28, 20. Dice, ¿ya llegamos? El hombre fiel recibirá muy poquitas bendiciones. ¿Sí? Perdón.
El hombre fiel va a recibir ¿cuántas bendiciones? Muchas. Pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa. Pero el hombre fiel, la fidelidad a Dios, Dios nos sostiene y abundan. Y esa palabra, ¿verdad? Bendiciones, es la palabra Rab, ¿verdad? Y dice mucho, basta, bastante, lo suficiente, fuerte, grande. Tiene muchas definiciones, pero dice que es lo suficiente. Lo que quiero dar a entender es cuando uno es fiel a Dios, Dios nos va a sostener. Quizás estés enfrente de la obra y te parece que no tienes respuesta, pero Dios es fiel. Cuando tú te pones en oración, Dios te va a suplir. Escuchamos, ¿verdad? Anoche, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Siempre ha sostenido esta obra, porque Dios es fiel. Y así como es fiel a esta obra, va a ser fiel a cada una de las obras cuando somos obreros fieles. El hombre fiel, ¿verdad? Dice la Escritura, recibirá muchas bendiciones, y Dios no miente. Quiere decir que nos va a sostener. No es que no vas a tener pruebas, pero Dios es fiel. Te quiero animar a que le creas a Dios. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios que no sabían, milagros, ¿verdad? Y porque Él es fiel. Él es fiel, y cuando uno hace su obra, Él se encarga. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. 1 Corintios 9, 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pero en la primera frase dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En esas palabras, un soldado que va, ¿qué nos sostiene? El gobierno. Él suple todo, ellos los vean, ellos están en el gobierno. Cuando nosotros somos soldados de Jesucristo, ¿quién nos va a cuidar? El comandante. Él va a cuidar su obra, y Él puede. Si Él te envía, Él va a suplir. Si Él te llama, te va a sostener. Yo lo he comprobado toda mi vida desde que estaba en el Señor. Dios nos ha cuidado, Él nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel y no deja de ser fiel. Hay una obra delante de nosotros en estos días que vienen. ¿Qué nos espera? ¿Quién sabe? Las cosas pueden cambiar rápido. Las cosas en los próximos años pueden cambiarse. Por eso la iglesia tenemos que escuchar el corazón de Dios. Y por eso es el propósito que Él vino. Cuando tú le quitas a un hombre el destino y su propósito, se convierte en un hombre animal. En inglés dice, he becomes a mere beast. Se hace una bestia. ¿Por qué? Porque no va a ningún lado y nomás vive para existir y sus pasiones. Y así hay muchos hombres que no tienen una identidad en Dios, no tienen un propósito y nomás andan en sus pasiones y no saben ni para dónde van. ¿Sí? El hombre animal. Pero cuando tenemos una identidad y sabemos el destino, el apóstol Pablo dijo, yo he acabado mi carrera y Dios me va a dar una corona. Él sabía. Él le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y Dios nos dice a nosotros, cumplan su ministerio. Sean fiel al encargado de enseñar a hombres y mujeres idóneas. Hombres idóneos que puedan también, no nomás, ¿verdad?, encontrar hombres fieles, pero que enseñen también a otros. Que enseñen también a otros. Anoche terminó pastor el Mateo diciendo, ¿quién es aquel siervo, verdad, que cuando su Señor venga lo encuentre trabajando? Lo encuentre trabajando. Y yo dije, yo quiero ser ese siervo que cuando el Señor venga me encuentre con las manos al arado.
No voy a mirar qué están haciendo aquellos, qué no están haciendo aquellos y cuántos diablos hay por allá. Yo voy a andar buscando a hombres fieles a ser discípulos. Ya aprendí mis lecciones. Sí. Ya la palabra de Dios, y los que quieren la palabra, aquí está, mira. Y hay que sufrir como soldados. Hay que pagar un precio, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es una obra, es trabajo. Y así vamos a perseverar. Y si nos encontramos desanimados, por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: acuérdate lo que Dios ha hecho. Acuérdate. Y cuando vemos a Dios, Dios es fiel. Dios es fiel. Inclinen su rostro conmigo en esta noche. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros aquí en esta noche. Y te pido, Señor, que las palabras que hemos oído durante toda esta semana de tantos hombres fieles, íntegros, llenos de amor, que la podamos poner por obra, Señor. Que seamos retenedores de tu palabra, Señor. Que nos encuentremos fiel. Hay algunos que han venido quizás desanimados, quizás nos están escuchando, están desanimados. Dicen, ¿cómo le podemos hacer? Visítanos ahí con tu Espíritu Santo. Tócale, Señor. Así como tantas veces nos has ayudado y apoyado, tú estás encargado de la obra. Fortalece sus hombres interiores. Que nuestras miradas sean puestas en ti. Anímalos. Guíalos, Señor. Dales entendimiento en cómo trabajar. Que seamos hombres y mujeres que vivamos en santidad. Y que seamos fieles a tu palabra. Y no más a tu palabra, pero que la encomendemos a otros. Capacítanos para capacitar y pensar en otros. Así como el apóstol Pablo tenía pensado que la obra siguiera, su preocupación era la iglesia y que enseñara a hombres para que siguiera la obra, que siguiera caminando. Y así nosotros en todas las ciudades, en todos los países, tú eres el que puedes. Hazlo por medio del Espíritu Santo, Padre. Sean las palabras.